Les voy a explicar del sistema endocrino la glándula suprarrenal, que es otra de las grandes glándulas del organismo y que en realidad, por el conjunto de hormonas que segrega, sería después de la hipófisis, una de las que más segrega. Entonces, miren, está localizada sobre el riñón. Aspectos anatómicos, la glándula suprarrenal, se llama también suprarrenal o epirrenal o adrenal, pero epirrenal, suprarrenal porque está sobre el riñón, sobre el polo superior del riñón. Tiene una corteza y una médula, con distinto origen embriológico. La corteza es mesodérmica, la médula es neuroectodérmica, sus células derivan de la cresta neural. Y en su constitución, bueno, tiene una corteza que tiene tres capas, la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular, y después una médula con dos tipos de células que son los simpatocitos o células simpáticas o células ganglionares y los feocromocitos o células cromafines. Miren, entonces les decía, suponete que este es el riñón y esta es la glándula suprarrenal sobre el riñón, tiene una cápsula de tejido conectivo que la rodea y después tiene corteza y médula. La corteza tiene tres capas. Una capa glomerular, donde las células se disponen en grupos circulares, formando arcos. Una capa fascicular, donde las células, que se llaman espongiocitos, se disponen en hileras paralelas. Y una capa separada por capilares. Y una capa reticular, donde las células se disponen en hileras entrecruzadas. Glomerular, fascicular, reticular. Imagínense visualmente que es como si fuese un tipito con las patas cruzadas. La cabecita del tipito es la capa glomerular, el cuerpito del tipito es la capa fascicular y las patitas cruzadas del tipito es la capa reticular. Eso para recordarlo, para imaginarlo y recordarlo más fácil. Bien, después tengo la médula. La médula tiene dos tipos de células, simpatocitos y feocromocitos. Los simpatocitos se llaman así porque son como las neuronas de los ganglios simpáticos. De hecho, algunos autores consideran a la médula adrenal como si fuera un ganglio autónomo, un ganglio perteneciente al sistema nervioso autónomo simpático. Y en cuanto a los feocromocitos, son células cromafines que se tiñen con sales de cromo o sales de plata, son cromo-argentafines pertenecientes al sistema PUD, así es que si no las tiño con colorantes especiales no se los ve bien en los cortes histológicos. Bueno, estos serían los aspectos morfológicos de la glándula. Copien esto y ahora vamos a la parte funcional y a la regulación. Bueno, con respecto a la función, la corteza segrega hormonas esteroideas o lipídicas derivadas del colesterol que en conjunto se llaman corticoides porque las segrega la corteza suprarrenal. La capa glomerular segrega mineralocorticoides como la aldosterona. La capa fascicular segrega glucocorticoides como el cortisol. Y la capa reticular segrega esteroides sexuales como andrógenos, hormonas masculinas tanto en los varones como en las mujeres. En cambio, la médula segrega catecolaminas, la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. ¿Está? Bueno, con respecto a la regulación, la corteza es regulada por el eje hipotálamo-hipófiso adrenal o hipotálamo-hipófiso suprarrenal y también por un sistema que involucra al riñón y que se llama sistema renina-angiotensina. Ahora lo vamos a ver. En cambio, la médula es regulada por el sistema nervioso autónomo. Si hacemos un cuadro comparativo de las dos, profundizando algunos aspectos de las células ALMOI y ALMET, tenemos lo siguiente. Lo más importante que tienen que saber es sobre la corteza y la médula. El origen de la corteza es mesodérmico, el origen de la médula es neuroectodérmico. Las células de la corteza, sobre todo en la capa fascicular, se llaman espongiocitos. Quiere decir que son células que tienen aspecto de esponja, porque tienen su citoplasma acribillado por gránulos secretorios que le dan ese aspecto. Mientras que en la médula, como dijimos, tenemos fundamentalmente los simpatocitos y los feocromocitos. Después, ALMET, la corteza tiene REL, Golgi y mitocondrias con crestas longitudinales o tubulares, que son las típicas mitocondrias que encontramos en las células secretoras de hormonas esteroides. En cambio, la médula tiene RER en lugar de REL, tiene Golgi y las mitocondrias tienen crestas transversales, las típicas crestas normales que tienen las mitocondrias de la mayoría de las células. Bueno, con respecto a la función, ya dijimos, la corteza segrega hormonas esteroides, mientras que la médula segrega catecolaminas, así que ahí tienen lo más importante en la comparación de ambas zonas. Copien eso y ahora vamos a describir bien la función. Copien.
Bueno, con respecto a la regulación, es una cosa compleja, así que presten atención. La glándula suprarrenal es como si fuera 4 sectores, 4 glándulas en una, porque tiene la corteza dividida en 3 sectores funcionales diferentes que segregan distintos tipos de hormonas, como la capa glomerular que segrega mineralocorticoides como la aldosterona, la capa fascicular que segrega glucocorticoides como el cortisol y la capa reticular que segrega andrógenos como la de hidroepiandrosterona. Bien. Mientras que la médula segrega las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, son como 4 glándulas distintas y la regulación también es diferente. Entonces, vamos a analizar por parte. La capa glomerular está regulada por algo que se conoce como el sistema renina-angiotensina, SRA, también conocido como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema sirve para regular la concentración de sodio y la concentración de potasio en el plasma, también el agua corporal total y la presión arterial. Así, por ejemplo, cuando cae la concentración de sodio, sube la concentración de potasio, cae la presión arterial o el agua corporal total, en el riñón se estimula el riñón y el riñón libera renina. La renina actúa sobre una sustancia, una proteína producida por el hígado, que es el angiotensinógeno, y la transforma en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 en los capilares de muchos lugares, pero especialmente en los del pulmón, es convertida en angiotensina 2 por una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina 2, cuyos receptores vieron ustedes que son ocupados también, ahora se está hablando de eso, por el coronavirus. Por eso afecta fundamentalmente el pulmón, pero puede afectar todo el cuerpo porque esta enzima se expresa en los capilares de muchos lugares. Bien, esa angiotensina es capaz, a nivel de la capa glomerular, de estimular la síntesis de mineralocorticoides, la secreción de mineralocorticoides como la aldosterona, y estas hormonas lo que hacen es estimular en el riñón la reabsorción de sodio, la excreción de potasio, la reabsorción de agua. Entonces, si el sodio que estaba bajo el riñón lo reabsorbe, el sodio se normaliza. Si el potasio que estaba alto el riñón lo excreta, el potasio se normaliza. Si el agua que estaba baja se reabsorbe, el agua se normaliza, y si aumenta el agua y aumenta el sodio, por lo general aumenta la presión arterial. Así que si la presión arterial estaba baja, se normaliza. Entonces la activación de este sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, trae aparejado la normalización del sodio, del potasio, del agua y de la presión arterial. ¿Está? Bien, vamos a las capas del medio. La capa glomerular y la capa fascicular, y la capa reticular. Estas son reguladas por el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Como el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo o el eje hipotálamo-hipófiso gonadal, que ya describimos, este eje involucra 3 glándulas y 3 hormonas. Así, por ejemplo, el hipotálamo libera el factor liberador de corticotrofina, que estimula la hipófisis para que libere adrenocorticotrofina, que estimula mucho a la capa fascicular, un poquito menos a la reticular. Al estimular la capa fascicular, esta libera glucocorticoides como el cortisol. Al estimular la capa reticular, esta libera andrógenos. Los andrógenos forman parte de la fisiología reproductiva, por el momento no me interesan, pero los corticoides sí. Estos glucocorticoides, regulan el metabolismo de los glúcidos, regulan el metabolismo de los lípidos, pero aparte realizan el feedback negativo del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Es decir que, al igual que las hormonas tiroides, hace un feedback negativo al inhibir al hipotálamo o al inhibir al hipófisis. Bien, finalmente, la médula adrenal libera las catecolaminas, que son las hormonas que se descargan en una situación de estrés, ¿sí? Así, por ejemplo, vos sufrís una situación de estrés, se estimula el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo libera acetilcolina, la acetilcolina estimula la médula adrenal y la médula adrenal libera catecolaminas que producen una respuesta adaptativa al estrés. Esta respuesta adaptativa incluye un aumento de la contracción del corazón, un aumento de la respiración, la dilatación de las pupilas o midriasis, el aumento de la fuerza muscular, el aumento de la glucosa plasmática, o sea, preparan al cuerpo para una situación de estrés que puede ser una lucha o puede ser una huida, ¿sí? A esto se lo llama la reacción de lucha o escape,
¿Por qué? Porque descripta, por ejemplo, en la naturaleza, entre una presa y un predador, por ejemplo un león y una gacela que se encuentran en la sabana africana, tanto cuando el león, que es predador, percibe a la gacela, que es la presa, como cuando la presa percibe al predador, en ambos o para ambos es una situación de estrés. En ambos hay descarga de catecolaminas y ambos aumentan la presión arterial, se le dilata la pupila, aumenta la fuerza muscular, aumenta la glicemia. Pero la respuesta al estrés es diferente en la presa y en el predador. El león, que es predador, lucha, ataca a la presa. La gacela, que es presa, huye del león. Pero en ambos, tanto si va a luchar como si va a huir, se da la misma reacción. Esa reacción de estrés o reacción de lucha-huida es controlada, entre otras cosas, por la médula suprarrenal. ¿Estamos? Ahí tiene la regulación de la glándula suprarrenal. Copien eso. Para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de las hormonas, de las 4 hormonas principales que segrega la glándula suprarrenal en cuanto a sus aspectos fundamentales, que son ejemplos de dichas hormonas, su composición química, su origen, el transporte, dónde tiene receptores, cómo es su mecanismo de acción, cuáles son sus acciones y cuál es su regulación. Así, por ejemplo, mineralocorticoides, ejemplos tenemos la aldosterona. Composición química es esteroide, es una hormona lipídica derivada del colesterol. Se origina en la capa glomerular de la corteza suprarrenal. El transporte va unido a proteínas porque es una hormona hidroinsoluble. Los receptores son citoplásmicos. El mecanismo de acción es la regulación génica. El complejo hormona-receptor penetra el núcleo y regula los receptores, los genes llamados HRE, elementos de respuesta a hormonas del ADN. Las acciones son regular la concentración de sodio y potasio del plasma y la presión arterial, y está regulada a su vez por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, vamos a los glucocorticoides. Ejemplo, cortisol. Composición química esteroidea. Se sintetizan por los espongiocitos de la capa fascicular de la corteza suprarrenal. El transporte plasmático es unido a proteínas. Los receptores son citoplásmicos. El mecanismo de acción es la regulación génica. Regula el metabolismo de glúcidos, de lípidos, de proteínas, etc. Y a su vez son regulados por el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Con respecto a los andrógenos, el andrógeno suprarrenal más importante no es la testosterona, ese es el andrógeno testicular más importante. El andrógeno suprarrenal más importante, tanto en los varones como en las mujeres, es la dehidroepiandrosterona. Es esteroidea. Se sintetiza por la capa reticular, se transporta unido a proteínas, tiene receptores citoplásmicos. El mecanismo de acción es la regulación génica y regula la función sexual y reproductiva. Está regulado por el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal en menor medida que la capa fascicular. Bueno, finalmente, la médula segrega las catecolaminas. Ejemplos de catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. Estas son hormonas derivadas de los aminoácidos tirosina o fenilalanina. Se sintetizan en la médula adrenal, son hidrosolubles, así que se transportan libres en plasma, tienen receptores de membrana acoplados a proteína G, con lo cual actúan mediante segundos mensajeros. Estos receptores se llaman alfa, pueden ser de tipo alfa o beta adrenérgicos. Los alfa adrenérgicos trabajan fundamentalmente con el IP3, con el inositol trifosfato, mientras que los beta adrenérgicos lo hacen principalmente con el AMP cíclico. Bueno, regula la respuesta adaptativa al estrés, como vimos anteriormente, y es regulada a su vez por el sistema nervioso autónomo simpático. Bueno, copien eso. Bueno, queridos, esta es la clase de suprarrenal. Con esto, 4 de las grandes glándulas del sistema endocrino, más un sector que es el hipotálamo, ya tenemos descrito. Tenemos descrito hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides y suprarrenal. Nos quedaría una clase para describir las glándulas que faltan, que son el páncreas, la pineal y el sistema PU, y después integrar todo hablando de crecimiento y pubertad. Nos vemos, polluelos. Cuídense.